La Iglesia Cristiana Bautista en Pérez Celedón presenta su programa Conquistando tu Paz. ¿Qué tal, amigos? Que el Señor les continúe bendiciendo. Les habla Hansel Somarribas, como siempre, dándole la más cordial bienvenida al programa Conquistando tu Paz, un programa de la Iglesia Cristiana Bautista que queremos bendecir su vida, queremos motivarle, queremos animarle. Si usted está con ganas de dejarlo todo tirado, de salir corriendo, bueno, no es la única persona, a muchas personas les sucede lo mismo, muchos pasamos por esas circunstancias, pero gracias a Dios podemos tomarnos de la mano del Señor y seguir adelante, continuar, no eche para atrás, no se rinda, persevere. La Biblia dice que Dios nos puede dar la capacidad, el poder para perseverar, para no rendirnos. Y cuando entendemos eso, podemos confiar en Dios. Podemos volver nuestro rostro a Dios y decirle: Señor, aquí estoy porque necesito de tus fuerzas, necesitamos de tu poder, de tu gracia en mi familia, en mi vida personal. Y volvernos a Dios. No tiene nada de malo acudir a Dios. No tiene nada de malo recurrir a las fuerzas de Dios cuando yo me quedé sin ninguna fuerza. Entonces le motivo para que usted todos los días de su vida, desde que se levanta en la mañanita, le diga al Señor: Dios, dame tus fuerzas en este día para hacer tu voluntad, para hacer lo que te agrada, para ser un buen padre, un buen esposo, una buena mamá, un buen trabajador. Dame todo lo que tú tienes para mi vida, para poder crecer espiritualmente, y que sea nuestro anhelo, crecer no solamente en otras áreas, sino que espiritualmente, en nuestra relación con Dios y comunión con Dios, podamos crecer. Quiero comentarles un texto bíblico. Se encuentra en el Antiguo Testamento y es bien interesante. Vamos a aprender dos lecciones importantes en esta historia. Una no tiene que ver con la otra. O podemos, si queremos, contextualizarlas una con la otra, pero son dos lecciones aparte. Vamos a aprender de ellas, vamos a conocer un poco más a Dios y que en nuestra vida podamos aplicar lo que la Biblia enseña. Desde el Antiguo Testamento, en el capítulo 16 del primer libro de Samuel, vamos a comenzar a leer una historia muy interesante, pero primero déjeme explicarle lo que pasaron en los primeros 15 capítulos. Dios, el Dios de Israel, sacó a Israel, como todos sabemos, lo sacó de Egipto con mano fuerte, hizo milagros. Israel anduvo por el desierto, estuvieron 40 años, salieron, Dios hizo cosas maravillosas en medio de ellos, y de repente Israel se encuentra establecida, no tienen un rey, y ellos ven que todas las demás naciones tienen un rey, tienen alguien a quien acudir, pueden decir: tenemos el rey es fulano de tal, pero ellos no tienen un rey. Y de repente nace en el corazón de todos los israelitas el deseo de querer tener un rey. Y van donde Samuel, que Samuel era el profeta que Dios había levantado en ese tiempo, y le dicen: queremos tener un rey, queremos ser como las demás naciones, queremos tener un rey. Cuando Samuel va delante de Dios y ora, y le dice: Dios, tu pueblo quiere tener un rey, y Dios le dice: no te preocupes, no te molestes, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Ellos habían olvidado que Dios era el rey de Israel. Ellos habían olvidado que tenían un rey que se llamaba Dios, el Dios que los había sacado de Egipto, el Dios que había hecho milagros, el Dios que se les había dado a conocer y que estaba allí para pelear por ellos, para bendecirlos, para ayudarlos, para bendecir la tierra con lluvia, con sol, para darles un montón de cosas buenas. Pero ellos en su corazón decidieron ser como las demás naciones. Ojalá que nosotros aprendamos a tener a Dios como nuestro rey, como el rey de nuestras vidas, el rey de nuestra familia, el rey en nuestra casa, el rey en nuestros hogares, y que no intentemos copiar a las demás personas, que no intentemos copiar como a la mayoría de las personas. La mayoría creen en cosas malas, la mayoría creen que uno puede vivir como quiera, la mayoría cree que uno se puede divorciar y casarse como si fuera cualquier cosa, y no le damos la seriedad a las cosas en las que Dios es bien serio. Y ellos no habían entendido que para Dios era muy importante ser Él el rey de Israel. Pero bien, entonces Dios dice: ok, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Y le dio un rey. El rey se llamaba Saúl. La Biblia describe a Saúl como un hombre alto físicamente, bien parecido, un hombre impresionante. Cada año se cortaba el cabello y era un montón de pelo el que tenía ahí. Era algo maravilloso. Saúl era algo que impresionaba a los demás. Saúl muere. Pasó el tiempo, hubieron guerras, Saúl llega a morir, y en el capítulo 16 está Samuel sin saber qué hacer. Ya Israel no tiene rey, ya Israel se quedó solo, ahora le toca a él echarse la carga del pueblo sobre sus hombros, volver a Dios y decirle: Dios, ¿qué vamos a hacer? Y en el capítulo 16 Dios le da una respuesta a Samuel, el profeta de Dios. Dice el versículo 1 del primer libro de Samuel, capítulo 16, lo siguiente: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Había pasado el tiempo,
Samuel había estado orando, buscando a Dios, diciendo: de Dios, ¿a quién vas a levantar por rey? Qué lástima este rey tan bonito que era, yo lo había ungido, yo había estado con él. Cuando hablo de ungir, me refiero a que había una costumbre en Israel y en otras naciones en que se derramaba, usaban un cuerno de carnero, vacío, hueco por supuesto, lo llenaban de aceite, lo derramaban sobre la cabeza del futuro rey, y eso a ese acto se le llamaba ungir, derramar aceite sobre una persona. Entonces Samuel está orando a Dios y le dice todo eso. Yo ungí a este rey, tú me llamaste para que yo lo ungiera. Saúl era un buen rey, era muy guapo, era lo mejor que teníamos, y se muere. Entonces Dios le responde en el versículo 1 del capítulo 16 a Samuel y le dice: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Hay un tiempo de luto, claro que sí, pero Dios le está diciendo a Samuel: hay que seguir adelante. Ya no tienes por qué estar llorando por el pasado. Y muchas veces a nosotros nos pasa igual que Samuel. Hubieron cosas en nuestro pasado que fueron bonitas, pero que ya no están. Hubieron circunstancias, tuvimos un buen trabajo, estuvimos casados, o algunos estuvieron casados con el amor de su vida y lamentablemente terminó mal y se divorciaron, fue algo terrible. O tuvieron una buena empresa y tuvo un momento cúspide, cumbre, pero tal vez al tiempo se vino a pique y comenzamos a llorar por el pasado. Comenzamos todavía hasta a sentirnos mal por lo que pasó antes. Como le digo, no es que sea malo, hay un tiempo para lamentarse, hay un tiempo para estar de luto, hay un tiempo para llorar por eso. El problema es cuando pasan los años y pasan los años y pasan los años y seguimos llorando por eso. Y es la primera lección. Dios le dice a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Ya Saúl es pasado, ya hace tiempo que él murió, y ahora es el momento de levantar otro rey. Es el momento de que voy a levantar a otro rey para que dirija el destino de Israel. Y Samuel se la había pasado llorando. Y a veces nos puede pasar lo mismo a nosotros. Una relación que fracasó, un buen negocio, un trabajo que tuvimos que fue el mejor trabajo del mundo posiblemente, y todavía han pasado 1, 2, 3, 4, 5 años, nos seguimos lamentando, seguimos llorando, seguimos quejándonos porque ya no está eso. Es el momento de hacer eso a un lado, agarrarnos de la mano del Señor y seguir adelante. Yo te quiero motivar para que no estés pegado a tu pasado, para que aprendamos a despojarnos del pasado. Cuando miramos al pasado, muchas veces nos estancamos. Cuando miramos al pasado, muchas veces nos quedamos en ese lugar sin avanzar. Es tiempo de cortar con ese pasado y dar un paso hacia adelante, dar un paso hacia el frente para no quedarnos en el mismo lugar. Personas que lamentablemente tienen 15, 20 años en el mismo lugar sin avanzar en su vida porque todavía están llorando lo que pasó atrás. Todavía se están lamentando por lo que pasó atrás. Y como le digo, no es que no tenemos sentimientos, claro que sí. Hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para lamentarlos, hay un tiempo para dolernos por eso. Pero hay un tiempo en que hay que detenerse y que Dios nos diga al corazón o al oído: ya es tiempo de dejar de llorar por esa circunstancia. Es tiempo de dejar de llorar por ese éxito que tuviste antes. No fue algo malo, tal vez fue algo muy bueno y precisamente por eso lo lloramos. Es tiempo de dejar de llorar por eso y enfocarnos en el futuro, enfocarnos en lo que viene adelante, enfocarnos en las bendiciones que Dios tiene para mí más adelante. Ya lo que pasó, pasó, ya quedó atrás, ya no podemos hacer absolutamente nada, pero hoy puedes tomar la decisión de que tu futuro sea mejor. Hoy puedes tomar la decisión de que el pasado lo vas a dejar atrás, no le vas a hacer caso y vas a continuar hacia adelante, ya dejando de llorar por eso, dejando de lamentarnos por eso, dejando de quejarnos por eso. Y seguir adelante, echar para adelante. Yo sé que hay cosas que no se olvidan, sé que hay cosas muy apegadas a nosotros. Conozco a una mujer, amiga mía, que en un momento de su vida ella perdió un hijo. El niño tenía 3 años, fue un accidente terrible porque no fue ni grave, pero el niño muere. Y ella años después todavía, o tiempo después, un par de años después, no tantos años, le preparaba comidita. Ella todavía creía que él estaba allí. Hasta que un momento ella confió en Dios y dijo: Dios, ayúdame a seguir adelante para disfrutar de mis otros hijos, para disfrutar de mi familia, para disfrutar de mi esposo, porque por estar pensando en las cosas del pasado dejamos de disfrutar nuestro presente. Hay gente que por estar llorando y quejándonos y lamentándonos por cosas del pasado no disfrutan a la esposa que tienen en este momento, no disfrutan a los hijos que sí están en este momento, no disfrutan a sus padres que los tienen en este momento vivos, todo porque en el pasado estamos todavía ahí atorados, pegados al pasado. Pero como le dijo Dios a Samuel, es tiempo de que dejes de llorar a Saúl. Es tiempo de que dejes de llorar tu pasado. Es la primera lección que vamos a aprender en este programa de hoy. Vamos a dejar el pasado atrás. No lo traigamos adelante, no lo traigamos al presente, porque cuando traes tu pasado al presente lo dejas de disfrutar. Y ni qué hablar del futuro.
Ni que hablar, no tampoco tendrás futuro, porque estamos tan apegados al pasado que creemos que es lo mejor, que creemos que no hay tiempos mejores, que sin duda los años 80 fueron los mejores o los 90, pero no estamos en el 2013. Vamos para un próximo año y luego otro año. Entonces tenemos que enfocarnos en lo que tenemos ahora y no en lo que tuvimos antes. ¿Qué es lo que tengo ahora? ¿Qué puedo disfrutar ahora? ¿Con quiénes son mis amigos de ahora? Y voy a disfrutar lo que tengo en este momento. Y te animo para que disfrutes lo que tienes en este momento. Sigue diciendo el versículo 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto para rey. Ya Dios tenía otro rey provisto. Ya Dios sabía que una vez que había muerto Saúl, Dios tenía un rey que estaba esperando para eso. Dios había estado preparando a otra persona para colocarlo en el lugar que dejó vacante el rey Saúl. Y como Dios tiene todo bajo control, cuando perdemos algo y todavía está ahí en el pasado, no te preocupes, probablemente ya Dios preparó algo para nosotros más adelante. Tal vez ahora no lo vemos, tal vez todavía estamos quejándonos y lamentándonos porque ya no tenemos eso que perdimos, pero Dios ha preparado algo más adelante para cada uno de nosotros. Ya no estaba Saúl, pero Dios había estado preparando a un jovencito llamado David para ponerlo por rey sobre Israel. Y tal vez en nuestra vida hemos perdido cosas, hemos dejado ir cosas por nuestros errores, o tal vez no fue nuestra culpa, pero no te preocupes, Dios tiene preparado algo más adelante que va a ser una bendición para tu vida. Tal vez hoy vas a llorar, pero mañana simplemente vas a recordar ese pasado como una anécdota más en tu vida, como algo que pasó, como algo para aconsejar a otras personas, porque vas a estar disfrutando de un maravilloso presente cuando tengas en cuenta a Dios y sepas que en Dios todas las cosas son posibles y que lo mejor siempre va a estar por venir. Lo mejor siempre va a estar en ese lugar. No te agarres del pasado, agárrate de la mano del Señor. Dice al final del versículo 1, porque de sus hijos me he provisto para rey. Ya Dios sabe lo que nos va a hacer falta más adelante y ya lo tiene provisto para cada uno de nosotros. Versículo 2. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Recuerde lo que es ungir, derramar aceite sobre una persona. Versículo 3, y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de decir y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Algo importante que hizo Samuel: no solamente había llorado a Saúl porque ya Dios lo había desechado, ya para Dios estaba muerto, ya no era, había un rey que estaba esperando. Entonces, aunque Saúl todavía andaba por allí, pero había algo que estaba sucediendo. Y Dios tiene todo bajo control. A Dios no se le escapa nada y Samuel se había dado cuenta que a Dios no se le escapaba nada. En este programa, en este primer programa, yo quiero que hagamos una oración para entregarle nuestra vida a Cristo. Tal vez usted dice: mi vida está fuera de control, entrégala en las manos del Señor, así como Samuel lo hizo. Obedece su palabra y vas a ver cómo Él va a tener todo bajo control. Haz conmigo esta oración y dile: Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, reconozco que solo tu sangre puede limpiar mis pecados. En el nombre de Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida, y así como en la vida de Samuel, toma el control de la mía, Señor, para hacer tu perfecta voluntad y no estar más apegado a mi pasado, sino disfrutar el buen presente que tienes para mí, en el nombre de Jesús. Te aseguro que cosas maravillosas te van a esperar. Deja tu pasado atrás, no lo sigas trayendo al presente, para que disfrutes de las personas que tienes a tu lado. Que el Señor te bendiga, nos vemos en el próximo programa. Bendiciones. Cuando lloras por las veces que intentaste